Hola, buenas tardes a todos. No sé si me podéis oír bien, si me lo podéis confirmar a través de la pestaña de preguntas. Genial. Os habla Alberto de Arsis. El presentador hoy va a ser Miguel Ángel Álvarez de Escuela IT. Hola, Miguel Ángel. Muy buenas, Alberto. Muy buenas a todos. Vale. Vale, hoy vamos a hacer un webinar sobre Meteor JS, que diría yo, pero no sé si tú le dices Meteor GAs o alguna cosa así un poco más, Sí, un poco, un poco mejor. eso depende de la región, ¿no? Donde los pilles. Pero sí, casi casi cuando te refieres a todo el mundo, quieres hablar de manera global, hay que decir JS Sí, y mejor. quedas mejor. Fuera de España quedas mejor. Vale, pues bueno, bienvenidos a esta sesión de Meteor GAs con Miguel Ángel y bueno, os voy a resumir en un minuto lo que es la dinámica del webinar para toda la gente que no esté familiarizada, mientras damos tiempo a la gente a terminar de incorporarse porque son justo las 3. Mm, vale, el webinar va a durar aproximadamente una hora, dependerá un poco igual de las preguntas que hagáis y demás. No podéis hablar en principio, pero sí podéis escribir todas las dudas que tengáis desde la pestaña de preguntas, ¿vale? Y entonces Miguel Ángel, pues de vez en cuando pues hará una pausa y si habéis hecho una pregunta, pues se la mencionaré a Miguel Ángel. Y si no, dejaremos una pequeña ronda siempre al final. Yo siempre digo que no os cortéis con las preguntas, que hagáis todas las que puedan, preguntas, comentarios, sugerencias, que compartáis vuestras propias experiencias, que es la parte de la gracia de un webinar en directo, ¿no? También comentaros, bueno, pues aparte de esa duración y del tema de las preguntas, que va a quedar grabado el webinar, así que si alguno se tiene que ir a mitad de charla o entra a mitad de charla, pues siempre lo puede ver a posteriori. La grabación estará disponible como siempre en nuestro canal de YouTube, pero si queréis, os va a llegar un correo automáticamente dentro de 24 horas con el enlace directo a la grabación, ¿vale? O sea que no hace falta ni que la pidáis ni que estéis pendientes. Y creo que eso es un poco todo. Yo creo que son las 3:01. Ya hay gente conectada. Me han confirmado que oían bien. Si podemos empezar cuando quieras, Miguel Ángel. De acuerdo, muy bien. Pues muchas gracias, Alberto. Vamos a comenzar, sí, vamos a hablar hoy. Ya me estáis viendo, ¿no? También en la webcam. Sí, te vemos bien, sí. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Pues bueno, lo que decía, estamos en un seminario de ARSIS, bienvenidos, y en el día de hoy vamos a ver bases de datos en tiempo real, y en concreto vamos a utilizar una tecnología que se llama Meteor.js o Meteor.js, en la cual nos permite hacer estas conexiones a bases de datos en tiempo real y obtener los datos también en tiempo real que hay en las bases de datos. Cada vez que se actualizan, vamos a recibir los datos siempre actualizados, lo que es muy de agradecer pues cuando estamos desarrollando algunos tipos de aplicaciones, como por ejemplo chats, herramientas de contacto, juegos en línea o cualquier cosa que necesitéis recibir los datos de la base de datos según cambien, pues recibir constantemente esos datos. Bueno, me presento, yo soy Miguel Ángel Álvarez, aunque ya Alberto me ha presentado. Soy el fundador de desarrolloweb.com y también cofundador de Escuela IT, y vamos a ver el guión del día de hoy. Como digo, vamos a ver Meteor.js básicamente y veremos qué es Meteor.js, haremos unos primeros pasos y luego vamos a realizar una aplicación de to-do list y en la cual pues iremos incorporando complejidad, iremos trabajando con los datos y podemos experimentar esa parte de lo que me interesa, sobre todo en esta charla, que es el acceso a los datos en tiempo real. Bueno, antes de comenzar, quiero decir que existen otras tecnologías para el tiempo real. Y bueno, quizás alguno de vosotros pues habrá oído hablar de servicios como Firebase y Pusher. Estos servicios son servicios en la nube, como que tú los puedes utilizar perfectamente. Lo que pasa es que ocurre que muchas veces pues por situaciones del negocio, porque esa plataforma está hecha como está hecha y no nos sirve, pues nos interesa tener las cosas en nuestros propios servidores, en nuestras bases de datos. A lo mejor ya tenemos una base de datos y lo que queremos incorporar es servicio en tiempo real y no nos sirven las soluciones, digamos, ya prefabricadas que existen en la nube. Entonces, hay distintas tecnologías, como por ejemplo Socket.io, que está, bueno, aquí una imagencilla, y Ratchet en el caso de trabajar con PHP. Socket.io trabaja en JavaScript con Node.js
y PHP Ratchet te sirve para PHP. El caso es que estas tecnologías son un poquito a bajo nivel en el sentido en que, digamos, que tiene un API, trabajo con sockets para poder hacer las cosas, pero tú te lo tienes que cocinar mucho y tienes que hacer mucho trabajo por tu cuenta para conseguir esa interacción en tiempo real, lo que es bueno porque te permite adaptarlo a justamente las necesidades de cualquier negocio, y lo que es súper interesante es que lo puedes instalar en cualquier servidor, pero al final te da bastante trabajo. Y luego la alternativa que vamos a ver en el día de hoy es Meteor JS o Meteor JS, que está un poco a medio camino. Nos ofrece ya una plataforma muy sólida y muy avanzada para poder hacer los proyectos con bases de datos en tiempo real, pero por otra parte pues nos permite que lo podamos alojar en nuestros servidores, que lo podamos adaptar a nuestras tecnologías, a nuestras bases de datos y a nuestro stack, digamos, de trabajo en la empresa o profesionalmente o lo que sea. Entonces, ¿qué es Meteor.js? Pues se define como un framework full stack. ¿Qué quiere decir full stack? Pues que está basado tanto en la parte del servidor como en la parte del cliente. Existen muchos frameworks, como por ejemplo, yo que sé, Django, Laravel, que son frameworks del lado del servidor. Y luego existen muchos otros frameworks que son, por ejemplo, Angular, React, aunque React es más una librería, Vue.js, etcétera, que son frameworks del lado del cliente, y nosotros, pudiendo conectarlos, podemos hacer esas aplicaciones modernas y con todos los ingredientes de las aplicaciones pues actuales, que funcionan rápido, etcétera, etcétera. Pero claro, tenemos que combinar esas dos partes, la parte del cliente y la parte del servidor, que generalmente pues son dos frameworks distintos. Meteor.js es un framework full stack, que quiere decir que trata tanto la parte del servidor, que lo hace con Node.js, y la parte del navegador, que lo hace con JavaScript del lado del navegador. O sea que integra esas dos partes. Con otra incremento, otra funcionalidad adicional, que te permite realizar aplicaciones multiplataforma. En principio podemos hacer perfectamente aplicaciones web de todo tipo de aplicaciones, inclusive mezclar Meteor con frameworks como Angular, con React, etcétera. Pero además también me permite ese código producirlo como una aplicación para iOS o para Android, con lo cual tenemos la aplicación que la puedes subir a los stores de aplicaciones de turno, ¿no? Y también me permite incluso producir mis aplicaciones en desktop, o sea, para que yo las pueda utilizar como cualquier otro programa de Windows, pero no solo de Windows, Macintosh o Linux, desktop multiplataforma, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que integra todo lo que son las plataformas posibles, bueno, o el 99% de las plataformas que puedas necesitar en lo que es el desarrollo. Lo que está muy bien. Hay un competidor que se podría aproximar, o de hecho es bastante aproximado, que es Ionic. Quizás muchos habéis oído hablar de Ionic, me imagino que más de uno. Ionic sería un poco una alternativa que consigue llegar a todas estas plataformas. La diferencia es que Meteor.js además tiene la parte de las bases de datos en tiempo real, que veremos enseguida de qué se trata. Bueno, como digo, una de las características muy importantes es lo que es una base de datos en tiempo real. ¿Y qué es una base de datos en tiempo real? Que cuando el cliente solicita una información, el navegador se conecta con una base de datos y, por ejemplo, tomo una lista de tareas, una lista de clientes, una lista de facturas, una lista de mensajes de chat, pues esa lista, digamos que se refresca automáticamente sin que yo tenga que escribir una sola línea de código. Cuando por cualquier motivo hay un mensaje de chat en la sala, o existe una factura más en el cliente, o se ha cargado un producto más en un carrito de la compra, pues directamente ese dato me llega a mí y me aparece en la página web como si fuese casi por arte de magia. Y enseguida veremos que de hecho es casi magia, porque hay que hacer muy poquito código. De hecho, lo que es el tiempo real no hay que hacer, de hecho, implementar ningún código. Ya directamente cuando tú conectas un dato, ese dato se refresca automáticamente cuando ese dato se cambia, digamos, ¿no? Y lo que es muy potente. Bueno, vamos a ver.
Entonces, ¿cómo instalar Meteor.js? Existe un comando, bueno, al final es una solución de JavaScript, se utiliza con Node.js. Lo que pasa es que ellos te ofrecen ya un comando, lo que te instala ese comando es un comando a su vez en la consola que se llama Meteor y que te permite luego ejecutarlo. Entonces, directamente tú te descargas con este comando la aplicación, luego la pones en funcionamiento con este comando de consola, tanto en Linux como para Mac, y lo que hace es que te instala ese comando Meteor y lo deja en el lugar correcto para que tú lo puedas ejecutar desde cualquier sitio de tu consola. O en Windows, pues se utiliza Chocolate.i, que es un gestor de paquetes, igual que existe apt-get en Linux o Bower en Mac, pues es un gestor de paquetes que te permite instalar aplicaciones a golpe de comandos. ¿Cierto? Entonces simplemente lanzáis ese comando en vuestros terminales y ya tenéis Meteor instalado. De todas formas, cualquier información adicional tenéis la documentación y siempre la podéis consultar. Una vez que lo tengo instalado, como decía, me permite crear un comando que es el comando Meteor, que me permite inicializar aplicaciones. Yo puedo hacer Meteor create y luego le indico el nombre de la aplicación y lo que crea es un directorio dentro de tu sistema con toda una estructura de archivos y de carpetas, y dentro de ese directorio pues ya tienes todo lo que es necesario para poder empezar tu aplicación. Luego os metéis dentro del directorio y hacéis un npm install. Bueno, puedes hacer npm install a secas o Meteor npm install, porque es que Meteor, digamos que tiene todos los subcomandos también de npm como embutidos dentro del propio comando de Meteor. Por si acaso, yo no entiendo muy bien en qué situaciones se puede producir, pero por si acaso no tienes npm instalado en tu sistema, pues Meteor lo, lo podría ejecutar sin necesidad de que tú hubieses instalado quizás Node, no sé. En todo caso, ya se encargaría él de hacer toda la instalación de los paquetes haciendo este comando, o bien directamente si tienes npm en tu sistema, npm install hace exactamente lo mismo. Y luego con el comando Meteor, lo que ocurre es que la aplicación se pone en marcha. Quiere decir que arranca un servidor web, se arranca lo que es la aplicación que se está desarrollando y se disponibiliza una URL para que tú, pum, en un momento dado la pinchas y estás dentro de la aplicación que estás desarrollando. ¿De acuerdo? Luego el resto de la sesión es básicamente práctica, o sea que vamos con ello, ¿vale? Supongo que hasta ahora no tenemos ninguna duda, así que yo voy a continuar. No, de momento no hay dudas, gracias. Ok, entonces yo, ¿cómo he organizado esta charla? Como son varios pasos para poder hacer esta práctica, de hecho os voy a dejar un enlace aquí en la próxima diapositiva, lo vais a ver. Este enlace de aquí, de hecho vamos a entrar en él y así lo podemos ver. Es un enlace en el cual tenéis varios tutoriales de Meteor. Y está interesante porque tienes como varias aplicaciones para poder realizar utilizando Meteor, y tienes inclusive aquí aplicaciones en las cuales él te da el tutorial como combinando diversos frameworks frontend, que si quieres lo puedes utilizar con React, con Vue o con Angular. Sería un poco el flujo de trabajo para poder utilizar Meteor.js en el conjunto con estos frameworks del lado del cliente, ¿no? Y Blaze, que esto sería el motor de templates, y de programación reactiva que está incluida de casa en Meteor y que vamos a utilizar en esta charla. También tienes como, por ejemplo, hacer un WhatsApp un clon de WhatsApp, pues una especie de chat para iOS y para Android usando Meteor con Angular. Y luego, pues otra serie de tutoriales. ¿De acuerdo? Entonces, guardar este link porque si os interesa está bastante interesante. Yo en esta presentación voy a ir cubriendo los pasos que está en este primer ejemplo. Lo digo porque aquí vais a encontrar el código de las partes que vamos a ir haciendo durante toda la sesión, y así pues también pues lo tenéis como referencia para que nadie se pierde, y luego pues si le interesa hacerlo despacito y tal en su editor y probar todas las cosas que vamos a hacer, pues las puede probar. De hecho, yo no voy a traer código, no voy a hacer el código online más que nada porque es bastante amplio. Si tuviese que hacerlo, pues no, obviamente no iba a llegar a
al final de esta presentación, de este ejemplo. Entonces, lo que he traído ya es el código hecho y os lo voy a ir explicando para que lo podáis ir entendiendo, y espero que de esta manera pues podamos ser un poquito más ágiles. Entonces, he empezado con... Esta es mi rama de inicio, en la cual tengo el código tal como me lo dan una vez que he hecho el comando de instalación de una nueva aplicación de Meteor. Aquí digamos que no he tocado nada sobre lo que me da Meteor cuando hacíamos el método Meteor Create y el nombre de la aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la aplicación o tal como la estaríamos viendo. Bueno, aunque antes de ver esto, lo que voy a hacer es irme a la rama master y voy a hacer aquí un comando Meteor para que veamos un poco cuál es me estoy adelantando un poco, pero bueno, para que veamos un poco cuál es el objetivo de lo que vamos a construir en esta sesión y que pues podamos ir teniendo más o menos la idea hacia dónde queremos llegar. De acuerdo, aquí con el comando Meteor habéis visto que me ha abierto ya la página web, perdona, un servidor en localhost y tenemos aquí un sistema de to-do list. Yo me puedo conectar, aquí, web, vaya, no me sale la clave, o sea que voy a crear una nueva cuenta, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y creo una cuenta, vaya, vamos a poner aquí Miguel, porque ese correo, ese usuario ya existe, porque lo he creado yo antes. Ya, bien, entonces ahora podemos aquí añadir una tarea y pongo aquí 1 y simplemente lo doy enter y aparece aquí la tarea. Yo la puedo completar y puedo hacer pues más tareas y etcétera, ¿vale? Entonces voy a borrar las tareas para empezar desde cero y lo que voy a hacer es irme a... Bueno, también puedes ocultar las tareas completadas y etcétera, ¿vale? Entonces voy a hacer un sign out, de hecho, y lo voy a dejar todo como reiniciado, como si no hubiese hecho nada, y me voy a ir a la rama 1, que es la rama de inicio, que es, como decía, cómo tendría la aplicación una vez que se ha hecho el Meteor Create. Bueno, habéis visto que el servidor aquí ha estado trabajando, el servidor, y se ha reiniciado el proyecto, y esto es tal como tendría el proyecto, tal como aparece cuando yo he iniciado una nueva aplicación de Meteor. Tienes aquí un botoncito que si le das varias veces te va contando. Vamos a mirarlo un poco porque según este proyecto es sencillo, pues nos va a dar pie para aprender varias cosas que son interesantes. Bien, ¿cómo se organiza una aplicación Meteor? Pues bueno, vamos a pararnos sobre todo en la parte de cliente, porque la parte de servidor de hecho no tiene básicamente nada, tiene aquí un cero código y no nos interesa mucho porque aquí hasta este punto no hay nada de programación del lado del servidor. Entonces tenemos un archivo, main.html, que yo creo que es el más interesante para empezar a ver, en el cual tenemos lo que es los templates que se están visualizando en la página web, en el navegador, ¿de acuerdo? Tenemos 2 templates que Meteor ya te da como hechos y te da listos para que tú los puedas utilizar sin necesidad de programarlos ni nada por el estilo. Uno es el head y otro es el body. Todo lo que pongas dentro de head te va a ir al head de la aplicación y luego todo lo que pongas dentro de body te va a ir al cuerpo de la aplicación, ¿no? Esto os podéis hacer una idea bastante fácilmente, ¿no? Aquí, si yo pongo Welcome to ARSYS, de acuerdo, y yo guardo, automáticamente, sin tener que refrescar ni nada, veis que me ha hecho un update de aquí de la página, con lo cual estáis viendo que lo que es el entorno de desarrollo ya te lo da bien montado para que la programación sea bastante ágil. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un poco más de espacio por aquí, a ver si consigo ver las cosas un poco mejor, que me quepan las cosas de una manera un poco mejor. ¿Vale? Vamos a ver si nos apañamos de esta manera. Ok, luego, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos otra cosa, aquí un código un poco diferente, que es hello con un mayor que,
Y esto lo que hace es que en el lugar donde esté colocado este bloque o este otro, me está, digamos, volcando un template que se llama hello o un template que se llama info, como una vista de aplicación. Y dentro de esa vista tenemos aquí la vista hello y la vista info. La vista info es más fácil de ver porque no tiene ningún código, digamos, especial, simplemente es código HTML. Yo podría cambiarlo por un párrafo con un lorem y directamente, si yo guardo, actualiza y aquí vemos el párrafo que acabamos de crear. ¿De acuerdo? Esa vista no tiene ningún misterio adicional, pero en la segunda vista tenemos un template hello, que se va a poner pues por encima de info, en el cual tenemos un botón y además tenemos un párrafo. Dentro del párrafo nos llama la atención una cosa que pone aquí counter. Counter no es más que una variable que estamos volcando, estamos interpolando dentro del template. Y veis que la sintaxis es bastante similar a otros sistemas de templates que probablemente conozcáis. Hay uno que se llama Handlebars o Mustache, que es justamente la sintaxis que está incorporando este sistema de templates que está incorporado dentro de Meteor, que es el Blaze, y básicamente la sintaxis es la misma. Las dos llaves nos indican que dentro voy a colocar una expresión y esa expresión pues se va a evaluar y se va a volcar el resultado de la evaluación dentro de lo que es el template. En este caso, counter está evaluándolo como 0, pero además es una variable reactiva porque yo al darle clic está actualizándose automáticamente. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues bueno, es a través de un archivo que se llama main.js. El main.js es, digamos, el archivo de arranque ya desde la parte de la programación, del JavaScript, del lado del cliente. Y este main.js lo que indica es, pues bueno, qué es la programación que tú vas a hacer para que haya el comportamiento dinámico dentro de la vista, ¿no? Bien, lo que hace es importar aquí un par de cuestiones, un par de variables que los trae de la propia librería Meteor, del propio framework. ¿De acuerdo? Uno es el template y otro es un sistema para hacer variables reactivas. Bien, ¿el template qué me sirve? Pues me sirve para poder implementar templates, o sea, vistas que podemos escribir del HTML y que podemos luego operar con ellas mediante JavaScript. Y esto es para crear una variable reactiva que ahora enseguida vemos. Bien, un template en principio tiene como un ciclo de vida. Un ciclo de vida son como distintos estados en los cuales el template está pasando y por los cuales yo me puedo enganchar en algunos de esos puntos del estado del template para hacer cosas. Por ejemplo, inicializar algo. Entonces yo tengo aquí el onCreated, que esto es como una inicialización del template. O sea, cuando el template se inicialice, voy a ejecutar esta función. Y dentro de esta función lo que creamos es una variable counter, que es el propio contador, y que va a ser una nueva variable reactiva con el valor inicial a 0. ¿De acuerdo? De acuerdo, entonces te dice que el contador empieza a 0. Y luego todo lo que son las variables que nosotros queremos interpolar dentro de los templates. Por cierto, template.hello, pues estáis imaginando que es el template que se llama hello dentro del main.html, ¿de acuerdo? Y entonces template.hello helpers es como, digamos, todas las variables que yo quiero que dentro del template se puedan utilizar. Se puede interpolar con las llaves que hemos visto antes. Bien, pues en principio tenemos una variable counter que no es más que una función, y en la función yo puedo devolver el valor que va a tener el counter en cada momento. Mirad, vamos a hacer aquí una variable que se llama foo y le vamos a colocar un valor que sea hola, ¿no? Y listo. Entonces, simplemente con esta información en el template hello, yo podré poner aquí la variable hola. ¿De acuerdo? Yo se actualiza, perdona, foo se llama la variable. Si actualizo me dice aquí hola, que es como yo he cargado el valor a foo. Pero si pongo aquí hola a todos,
pues se actualiza y pone hola a todos, ¿de acuerdo? Es todo bastante rápido, una experiencia de desarrollo bastante chula la que nos ofrece Meteor. Luego tenemos también, aparte, los eventos. Los eventos me permiten enganchar código cuando surjan o cuando se produzcan acciones que generalmente pues va a desatar el usuario con alguna acción dentro de los botones de la aplicación o cualquier cosa que tenga que ver con el uso de la aplicación, ¿no? En este caso, tiene Meteor una sintaxis un poco bastante particular para poder definir eventos en los cuales yo le digo el tipo de evento y el selector sobre el cual quiero producir este evento. Es un selector de botón. Entonces, si os fijáis, aquí hay un botón, pero si yo pusiese por aquí otro botón, pues como estamos utilizando, vamos a poner, a ver, veis como estamos utilizando el selector de botón, ese evento se engancha para todos los botones de la aplicación, ¿de acuerdo? Ahora, si queréis utilizar otro selector, pues simplemente ponéis aquí, pues por ejemplo, my button sería, perdona, esto sería el selector de clase, se estaría enganchando para los botones, para los elementos, no botones, que tuviesen la clase my button, ¿de acuerdo? Entonces le colocamos el manejador de evento al que nos queremos enganchar, el selector sobre el cual queremos enganchar y dentro ya podemos trabajar con una función que recibe el objeto de evento y la instancia. La instancia no es más que el template sobre el cual estamos definiendo este evento, que en este caso es el template llamado hello, igual que antes. Y luego, ¿qué hacemos? Pues al instancia .counter, a counter, le pone que setea lo que es la instancia .counter más 1. O sea, recibe el valor de la variable counter definida en este template, que fue inicializada a 0, le suma 1 como... Vaya, cerré el terminal, creo que... Le suma 1. Voy a tener que reiniciar la aplicación. Y una vez que le suma 1, pues lo que el resultado lo asigna a counter. ¿De acuerdo? Y esto lo que hace es que cada vez que counter cambia, pues se va a mostrar el counter actualizado. ¿Vale? Y conseguimos este efecto. Luego, básicamente, aquí el MyCSS no tiene nada, muy poquito código y tal, y eso es lo que hay, ¿vale? Entonces, esta sería la aplicación, digamos, de inicio. Voy a eliminar todos los cambios y me voy a ir al punto 2, que es el punto en el cual voy a trabajar con los templates. Ahora ya veis que tenemos un to-do list y en el to-do list ya tengo una lista de tareas, ¿de acuerdo? ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, vamos a ver. Meteor, en este tutorial te explica un poco cómo tienes que organizar tus archivos. Hay una organización pues bastante específica en el cual te dicen que coloques una carpeta imports y dentro de la carpeta imports vas colocando distintos módulos que vas a utilizar dentro de tu aplicación y hay una carpeta UI donde deberíamos colocar los módulos que tienen que ver con la interfaz de usuario. Y dentro vamos a tener dos archivos, el body de momento y el HTML y el body.js. Bueno, esta es la... Bien, en el body HTML lo que tengo es el template del cuerpo y en el template del cuerpo antes teníamos pues otras etiquetas y ahora pues lo hemos cambiado por un titular que pone to-do list, que es este de aquí, y lo hemos cambiado por una lista en la cual pues tenemos como varias tareas. Esta lista tiene una cosa bastante interesante, que es que los templates de Meteor te permiten hacer repeticiones y esas repeticiones te permiten iterar por una estructura, en este caso una estructura de array,
y la puedes, pues para cada uno de los elementos de ese array, puedes repetir toda una serie de código que, pues bueno, que pueda ser totalmente configurable, ¿no? En este caso lo que hacemos es que para cada una de las tareas de un array, ahora veremos de dónde sale ese array, voy a mostrar un template que se llama task. ¿Veis que el simbolito este? Significa que aquí voy a volcar un template que se llama task. En el mismo body está definido el template task y básicamente lo que tiene es un LA en el cual pues muestro un texto. Y dentro del each y el barra each, todo lo que tenga aquí dentro tiene como una especie de scope, es como un ámbito. En ese ámbito yo puedo acceder a los valores de las tareas como si fuesen variables locales dentro de ese código, ¿no? Entonces aquí text, este text que está aquí escrito, es como una propiedad de cada una de las tareas. Entonces para cada uno de los ítems de la tarea, el text va a ser el texto de la tarea I. O sea, de la tarea N, de la tarea que sea, pues de la primera tarea, de la segunda tarea, de la tercera tarea o de la que sea. ¿De acuerdo? Esto tiene el body.js, que es, digamos, todo template, toda parte de HTML, tiene una parte de JS que es la que define los comportamientos, como hemos visto antes. Y dentro de los comportamientos tienes el template, aquí como un import de cosas que te da Meteor, que es igual que antes, el template, el import del HTML que forma parte de este template y luego tienes aquí la definición de los helpers es como los modelos, los datos que vamos a trabajar en este template. Y dentro de los datos del template, pues os decía antes que existiría un array llamado tasks y en él pues tenemos cada uno de las tareas. ¿Veis? Aquí tenemos primera tarea, pero si lo ponemos aquí que tengo, pues él directamente al cambiar el modelo y actualizar, pues directamente me actualiza al navegador y me cambia el texto de la tarea, ¿de acuerdo? Y aquí la tercera tarea de hoy. Y esto al ir cambiando, pues va cambiando. El navegador, pero porque se refresca, ¿eh? ¿No? Todavía no hemos empezado con las bases de datos en tiempo real, de hecho no estamos trabajando con base de datos, es un literal de array y directamente tengo ahí las tareas simplemente para que viésemos un poco la parte del template. Y entonces, ¿cómo engancho este código dentro del body y del body JS y del body HTML? ¿Cómo lo engancho? Pues lo engancho con el main.js. Aquí en el main tengo importado el body y esto ya el propio Meteor sabe que todo lo que hay dentro del body pues se va a colocar en algún sitio. ¿Dónde? Lo que os dije antes, dentro del body.html, todo lo que escribas dentro de cualquier template que se llame body, o sea, dentro de cualquier estructura que tengas en cualquier sitio que se llame body, todo se va a ir al cuerpo de la tarea, perdón, al cuerpo de la página, perdón. Y luego, dentro del body, pues tenemos una tarea que pone task, o sea, un template nuevo que está definido aquí mismo, ¿de acuerdo? El main.js, pues ahora solo tiene el head, pero aquí si pusiésemos otro template body solo por probar, pues se colocaría ahí dentro de lo que es el template. Al actualizar, quizás no me lo está mostrando por ahí. Bueno, no me lo está pillando ahora, estoy bien, el main, vale, pero bueno, no pasa nada. El caso es ese, que en el client, al hacer el main.js, estoy importando el body, así es que no estoy importando el main.html. Bien, pero bueno, ni hace falta. De acuerdo, con lo cual hemos visto lo que es nuestro sistema. Hasta ahora no hemos trabajado nada con programación del lado del servidor, pero ya tenemos un template, tenemos un body
y tenemos tenemos el template del body y dentro del template del body estoy utilizando un template para cada una de las tareas y los datos los estoy trayendo a través de un array literal que estoy colocando aquí en los helpers de manera escrito a pelo, a fuego dentro del código. Bien, hasta aquí ese sería el tercer paso de los templates y no ha habido no ha habido hasta ahora ningún cambio extra. Me voy a pasar ahora al tercer paso de la aplicación. Si hay alguna pregunta me puedes parar. En este ya vamos a empezar a ver. De momento no hay, Miguel Ángel. De acuerdo. De momento no hemos hecho nada con la base de datos en tiempo real y ahora va a empezar la magia. En este caso, lo que vamos a hacer es acceder en la rama 3 que trabaja con colecciones. En este caso, la gracia es que ya voy a empezar a trabajar con colecciones que me vienen de una base de datos, ¿de acuerdo? Y aquí es donde vamos a ver un poco la potencia, como decía, de lo del tiempo real. Bien, a ver, entonces en mis archivos voy a cerrar todo de momento y vamos a empezar de nuevo desde el main.js. El main.js me importa body.js, ¿de acuerdo? Body.js lo que define es el template, o sea, trae el template y me trae una cosa que se llama tasks. Las tags es una cosa que hemos colocado dentro de API. Y todo lo que vamos a colocar dentro de API son como llamadas a lo que es la parte del servidor y que se encargará de devolverme datos. Básicamente como si fuesen servicios en otro tipo de frameworks. Y en este caso, pues tenemos el servicio que me va a devolver las tareas de la aplicación. Vamos a abrirlo. Esta es el código del lado del servidor que necesito yo para mi ejercicio tal como lo tengo hasta ahora, ¿de acuerdo? En este caso, lo que tengo es un import de Mongo y luego tengo un export de algo que se llama task, que básicamente lo que tiene es un new Mongo, collection tasks. ¿De acuerdo? Con esto lo único que estoy diciéndoles es que va a haber una colección dentro de Mongo que se llama tasks y que esa colección, este código, se va a encargar de ir a buscarla dentro del servidor, traérmela y los datos los va a volcar dentro de una variable en memoria que se llama tasks. ¿De acuerdo? Y esto es todo el código del servidor que tengo que hacer para poder traerme de manera con base de datos en tiempo real los códigos las tareas de mi aplicación. De momento, como las borré antes todas las tareas, no tengo ninguna tarea, pero puedo perfectamente crear tareas y lo voy a hacer de momento por la consola. Voy a hacer Meteor Mongo, voy a hacer aquí un más y hago Meteor Mongo y lanzo este comando y esto lo que hace es que me conecta con MongoDB, ¿de acuerdo? Y ahora con este otro comando vamos a insertar una nueva tarea dentro de la colección de tareas. ¿Vale? El comando lo vemos aquí que dice a la base de datos, a la colección task, le insertas una tarea que se llama Hello World y que está creada en este momento. Y le pasamos aquí una fecha de creación que es como la fecha actual, ¿de acuerdo? Cuando hacemos un new date es la fecha actual. Con esto estamos insertando dentro de la colección task un objeto. Ya sabéis que MongoDB es una base de datos documental en la cual inserto documentos. Los documentos no son más que objetos de JavaScript y directamente me va a ir a colocarlo dentro de la tarea. Bueno, vamos a lanzar el comando y ya según lo lanzo aparece aquí Hello World. ¿Lo habéis visto? Me lanzo una segunda tarea. En este caso vamos a poner, pues, bienvenidos.
y lo lanzo y según lo lanzo, ¡paf!, aparece aquí. Y no he tenido que hacer absolutamente nada. Este es el único código que necesito para poder conectarme a esa tarea y obtener esos datos siempre en tiempo real. Bueno, vamos a ver entonces más cosas que tendremos que hacer por aquí. En el main.js seguimos teniendo lo mismo, el main.html seguimos teniendo el mismo head, y lo que hemos variado un poco es el body.js. Aquí antes lo que teníamos era un array escrito a fuego, un array de las tareas, pero pero una vez que estamos conectados con las tasks, yo puedo aquí decirle que en el modelo, en los helpers, en el modelo, así se llama el modelo dentro de Meteor, del template body, cuando me pidan las tareas, yo voy a devolver dentro de las tareas que están definidas aquí en el API que hemos visto antes, que es la llamada MongoDB, haremos un find y buscaremos, esto es como decir, dame todo lo que encuentres, ¿de acuerdo? No estamos dando ningún tipo de consulta. Entonces, cada vez que la primera vez que pide las tareas, pues le dará todas las tareas, y si en cualquier momento en MongoDB se genera cualquier tarea por cualquier sistema, pues directamente estará devolviéndola también. Bueno, está chulo que podamos incluso ver que esto en otros navegadores funciona también de la misma manera. O sea, si yo me conecto, bueno, obviamente va a funcionar igual, pero lo que quiero mostraros es que si yo creo aquí una nueva tarea dentro de Mongo, se la pasa a todos los navegadores que están conectados a esta URL. Y todos reciben en tiempo real la información que se está procesando por aquí. Y eso es todo lo que hay que hacer en este caso para poder, como estáis viendo, recibir las tareas. Repito, hasta ahora no hemos hecho nada difícil, ¿no? Y es simplemente conectarnos con la base de datos, decirle a la colección dónde están las tareas, y a continuación, cuando me pidan las tareas dentro del template body, devolverle todas las tareas que existen en el servidor. Me voy a ir a la siguiente, que sería en la cual me permite crear un formulario para crear tareas, ¿de acuerdo? Bien, en este caso lo que tengo es que simplemente hemos creado aquí un botón para que yo pueda añadir tareas. Y cada vez que añada la tarea, va a ir a todos los navegadores que están conectados mostrando la tarea, ¿de acuerdo? Lo vemos ahí. Y entonces, ¿cómo hemos conseguido esto? Bien, en el body.html lo que tenemos es un formulario. Este formulario simplemente tiene un campo de texto. En el campo de texto estamos pudiendo escribir para que me coloquen las tareas. Y dentro tengo un body que es el que me permite indicarle aquí, digamos, los eventos. Bien, los eventos del body, que hasta ahora no teníamos ningún evento, no había ningún comportamiento dinámico cuando el usuario hacía cosas, tenemos un nuevo evento que es el evento submit del formulario new task. Este formulario new task básicamente está aquí con bueno, no es un formulario, es una clase new task, pero si os fijáis en el body.html tenemos aquí el formulario, tiene una clase que se llama new task, o sea que esto es un evento que lo estoy colocando dentro del formulario, y cuando haga un submit dentro del formulario se va a ejecutar todo este código de aquí. En este código de aquí lo que hacemos es, bueno, se previene el comportamiento por defecto de submitir el formulario, o sea, el formulario no se va a enviar a ningún sitio, y lo que hago es pedirle obtener el target del objeto evento es el formulario en sí. Dentro del formulario
obtengo el valor el value del campo de texto, o sea, lo que hay escrito dentro del campo de texto, y luego a task.insert. ¿Task qué es task? Task no sigue siendo más que otra cosa que la lista de tareas que tengo definida en el API. El API sigue con el mismo código que estamos viendo, que hemos visto hasta antes, ¿no? O sea, directamente no hace falta más que una línea de código para poder conectarnos y recibir en tiempo real todas las tareas. Y básicamente lo que hace es que este task tiene un método insert que me permite insertar nuevas tareas con el texto que he recibido del campo de texto y con la fecha actual. Bien, otra novedad aquí es que en el caso del modelo del body, el array de tareas que estamos obteniendo directamente de Mongo, en este caso lo hemos hecho aquí una consulta para definir el orden. Entonces dice que se va a ordenar por created at -1, quiere decir en dirección contraria. Básicamente lo que estamos haciendo es que las últimas tareas insertadas te las va a colocar antes. Bien. Y esto es la diferencia con respecto a lo que teníamos antes en el proyecto. Ya habéis visto de qué manera muy interesante. No lo había comentado, pero uno de los usos más representativos y más interesantes de Mongo, en este caso de Meteor, es justamente el prototipado de aplicaciones. O sea, con muy poquito código estoy consiguiendo hacer una aplicación que es funcional y que me permitiría a mí pues realizar pruebas de ensayo sobre aplicaciones que esté desarrollando. Hasta ahora no hemos metido ningún tipo de código del lado del servidor, ninguna validación, nada por el estilo, pero con muy poquito código pues ya estamos funcionando, tenemos la aplicación funcional encima en tiempo real, con lo cual yo tendría muy sencillo, en pocos minutos puedo lanzar una aplicación y tenerla en funcionamiento e ir probando las interfaces, probando cómo funcionan, si me gustan los flujos de trabajo con las aplicaciones, etc. Y prácticamente el código que hemos escrito es muy básico, ¿no? No me ha permitido validaciones ni nada por el estilo, pero hasta aquí ha estado súper fácil. Luego, aquí ya tengo otro ejemplo, ya voy un poquito mal de tiempo, lo siento, pero en el cual me permite hacer updates de las tareas. A ver, por algún motivo aquí la aplicación no me está mostrando las tareas. Vale, pero bueno, en este caso lo que tengo es el sistema del cual me permite hacer actualizaciones y borrados de las tareas, que hasta este punto sigue siendo todo bastante sencillo, porque, a ver, no sé, mira que está todo traído para que no me surjan estas cosas, pero bueno, algún errorcillo puede haber por ahí. No, error no, porque está el código. Las cosas del directo. Sí, entonces no es template task. Bien, me dice que no encuentra el template task, pero el template task está por aquí, template task. Vale, sí, aquí no está, así está aquí importando el template, importando task. Bien, pues el body.js igual
Vale, aquí lo que tenemos es que estamos con el body y tenemos task. Lo que hemos es sacado el template de tareas a otro lugar. Entonces aquí estamos importando el template del cuerpo, pero no estamos importando el template de las tareas. A lo mejor quizás lo borré y por eso está fallando, ¿vale? Entonces, en algún momento metí la pata y borré el template de las tareas. Era lo que me faltaba. Entonces, al no estar importando el template de las tareas, no se enteraba de dónde estaba. Básicamente, lo que quiero demostraros de por aquí es que al cambiar el template de las tareas, cuando empieza ya las cosas a complicarse, pues te lo llevas a otros archivos y en otros archivos pues trabajas como más holgado, ¿no? De manera más organizada. Y básicamente aquí lo que hago es el código para poder ejecutar clics no, pero aquí no está esto. En realidad lo que tengo que importar es task.js. Vale, ahora sí. Entonces, las tareas ahora las puedo marcar como completadas o no completadas, ¿de acuerdo? Y cuando yo las marco, pues cambian los estilos. Básicamente, ahora al crear nuevas tareas, lo que se hace es que no solo las crea, sino que además cuando las crea también les da no, al crearlas no, al completarlas, perdón, al completarlas, cuando pulse el botón toggle checked, que es el botón, el checkbox, lo que hago es que seteo en las tareas el valor checked a true. Y en el template de las tareas, lo que hago es preguntar, oye, ¿la tarea está chequeada? Con este if, lo que le preguntas es, oye, ¿está o no está chequeada la tarea? Si está chequeada la tarea, pues te pondrá el atributo checked dentro de class, o sea, el valor checked dentro de class, quise decir. Con lo cual, la tarea aparecerá marcada como completada. ¿De acuerdo? ¿Y cómo marcamos, qué estilo es? Pues simplemente le pone una línea atravesada indicando que está marcada. Y luego, dentro de las propias tareas, cuando clique el botón de delete, que es este botón de aquí, lo que hace es que a la tarea la va a eliminar. Entonces aquí tenemos dos cosas nuevas, que es que cualquier tarea que yo me traigo a través de un API de Mongo, que hasta ahora sigue siendo el mismo código fuente que antes, pero ya me permite tener dos métodos adicionales en la conexión con la colección, el método update y el método remove. El método update recibe además el identificador de la tarea que quieres eliminar. Estos identificadores Meteor los genera automáticamente y te los coloca en cada uno de los elementos de la colección. Y luego cuando se genera cualquier evento dentro de una tarea, pues directamente tú tienes la posibilidad de acceder al identificador y así yo le puedo decir cuál de las tareas es la que quiero actualizar. Es la tarea con ese identificador. Y con esto lo que $set es como un comando de MongoDB que me permite hacer que yo pueda setear datos de un objeto en concreto. Y lo que hago es que seteo el atributo checked de la tarea con ese identificador y lo pongo a no checked, o sea, lo niego. Y con task remove, pues simplemente le tengo que decir la tarea que quiero eliminar y simplemente se borra. O sea, si pulso cualquiera de estos botones, iré borrando tareas no solo de un navegador, sino de cualquier otro navegador, ¿de acuerdo? Bien, estamos un poco mal de tiempo, pero voy Bueno, nos a... faltan 7 minutos. No se ha desconectado nadie desde que ha empezado esto, o sea que
al final si se estira 5 o 10 minutos, por mi parte no hay problema. Perfecto, venga. A ver. Pues entonces Además, seguimos viendo aquí otra de las ramas, que es la de gestión del estado. Amigo, es que esta de gestión del estado, sí, esta de gestión del estado lo que me permite es ocultar tareas que han sido marcadas, ¿vale? Entonces, aquí tareas completadas o tareas no completadas. Esta rama no tiene mucho interés dentro de lo que es, o bueno, sí que tiene interés, porque lo que me permite es definir aquí con un checkbox si quiero mostrar o no mostrar determinadas tareas. ¿Cuál es la diferencia ahora? La diferencia es, aquí seguimos teniendo el mismo código, todo lo que me ofrece Meteor para poder obtener las colecciones es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en el cuerpo estamos definiendo un nuevo elemento que es aquí un checkbox que tiene la clase hideCompleted. Bien, y dentro del cuerpo estamos definiendo un evento que lo que hace es que cuando alguien hace un clic sobre este checkbox, entonces se produce el evento change sobre este hide, sobre un elemento input que está dentro de otro elemento hide completed, entonces lo que hace es que setea una variable hide completed y lo pone a true o false dependiendo de si el checket está chequeado o no está chequeado. Esta variable es un poco particular porque te permite obtener o te permite, digamos, está asociado a un diccionario de estados. Ese diccionario de estado lo cargas con uno de los imports que te ofrece Meteor y básicamente te permite obtener claves valor, en los cuales tienes claves como nombres de variable y valores como los valores de esas variables. Y lo guardas dentro de le pones cualquier nombre. This.state es igual a ese diccionario de claves. Al crear, esto ocurre al crearse el body. Creamos una variable state que tiene un diccionario de claves. Y ese diccionario de claves pues, te permite almacenar datos en el estado. Y esos datos los hacemos que cambien cuando cambia el checkbox. Hacemos seteo del estado y le vamos cambiando unas cosas u otras. Y lo interesante de aquí, que es cómo consigue hacer un listado diferente dependiendo de las tareas si están completadas o no, es cuando cambia el hide completed dentro del estado, lo que hago es, se va a ejecutar de nuevo el recuperar las tareas y lo que se hace es que si el hide completed está chequeado, ¿de acuerdo? Entonces me buscas, esto es como una consulta dentro de Mongo, esto es la misma sintaxis de MongoDB que utilizamos del lado del servidor, pero también te permite utilizar la Meteor del lado del cliente, y lo que hago es buscar todas las tareas que tengan el atributo checked not equals, NE significa not equal a true, o sea, todas las tareas que no están completadas te las va a mostrar. Y aquí le digo que, bueno, me muestre las tareas ordenadas por primero las más nuevas. Y cuando el hide completed estaba a false, o sea que no habrá pasado por este if, no habrá devuelto las tareas, pues me devolverá todas las tareas sin hacer ninguna consulta, sin ningún filtrado, quiero decir, con lo cual me estará mostrando todas las tareas completadas y no completadas. Básicamente con este diccionario reactivo que cambia cuando me hacen clic en el checkbox, devuelvo o bien o todas las tareas no completadas o bien todas las tareas sin ningún filtro. Bien, vale, ahora esto tiene que continuar con la parte de usuarios. En la parte de usuarios lo que permite, a ver, de acuerdo, ya se reinició. Lo que permite la parte de usuarios es
hacer una gestión de usuarios, porque esta parte hasta aquí ha estado muy bien, pero nos sirve muy bien para prototipar, para lo que decía antes, en muy poco tiempo, con muy poco código, estoy accediendo a una aplicación que tiene una complejidad interesante porque ya directamente se conecta con bases de datos, obtiene tareas, filtra, modifica tareas, actualiza, crea, hace un montón de cosas. Pero el problema de esto es que no estamos haciendo ningún tipo de validación sobre la información que estamos metiendo en la base de datos. Y claro, esto se queda un poco, esto no me serviría como aplicación para poner en producción, porque claro, cualquier persona me puede poner cualquier cosa en las tareas y los datos de un usuario se mezclan con los de otros, etcétera. Entonces, esto sería un poco inviable como una aplicación ya trabajada, etcétera. Entonces, el propio Meteor te ofrece un sistema para gestionar usuarios en el cual tú puedes hacerlo o puedes trabajar con ello prácticamente sin ninguna línea de código. Fijaros que para poder gestionar usuarios, lo único que voy a hacer yo es colocar aquí un login buttons y esto me crea un template que me permite loguear usuarios. Como habéis visto antes, puedo registrar usuarios, puedo salir de los usuarios que tengo, perdón, puedo cambiar las claves y tal, todo esto ya me lo da hecho él. No he tenido que hacer nada. Bueno, por no decir nada, he tenido que colocar aquí una configuración en la cual le digo que la configuración de los accounts, yo solo le voy a pedir un username a mis usuarios. Podría pedirle también email para que se registren con un email. Pero bueno, le está pidiendo solo el nombre de usuario. Y básicamente, luego, una vez que tienes esto definido, tú ya puedes poner tu formulario de login con este template que Meteor ya te lo da. ¿De acuerdo? Y para que esté disponible, pues, lógicamente, pues bueno, no, ya está disponible directamente para que puedas utilizarlo. Con eso me ha permitido gestionar usuarios y crear usuarios dentro de mi aplicación y todo. No hay más problema. Luego, eso sí, una vez que tienes usuarios, yo cuando creo las tareas, yo las puedo asignar a un usuario en concreto y decirle que el usuario owner, el dueño de esta tarea, es el meteor.user ID. O sea, le inserto el identificador del usuario a cada una de las tareas y el nombre del usuario también a cada una de las tareas. Con lo cual, cuando yo ahora creo una tarea, pues ya me aparece aquí con el nombre de la tarea. Obviamente esto me obliga también a cambiar el template de la tarea. Y ahora el template ya no solo muestra lo que era la tarea de antes, sino también está mostrando aquí el nombre de usuario en negrita que estaba almacenando por aquí, ¿de acuerdo? Hasta aquí solo hemos trabajado con usuarios y en el último punto que ya tengo, estamos trabajando con seguridad. La seguridad, ¿por qué es importante? Pues porque, pues bueno, generalmente en cualquier aplicación necesito unas validaciones, necesito ver si unas tareas pertenecen a un determinado usuario y hacer determinadas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora en este punto ya sí que me obliga a colocar código que hasta ahora no habíamos visto más que este pequeño pedazo de código, una línea de código, y ya me permitía hacer toda la gestión de las tareas, ¿de acuerdo? Una cosa es importante, aquí hay que lanzar un comando de Meteor, que es el comando Meteor remove insecure. Este comando Meteor remove insecure, si no me equivoco, lo que hace simplemente es irte a la carpeta Meteor y dentro de los packages quita esta línea de aquí, que de hecho está en ahora la tengo comentada
una almohadilla, lo que hace es que la comenta y es como si no estuviese, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hace es que ahora la aplicación ya no se va a mostrar insegura como hasta ahora estaba trabajando, que era muy interesante para prototipado, sino va a ser insegura para, o sea, ahora va a ser segura para continuar trabajando. Y lo que esto me permite, o lo que esto me obliga, es a crear una serie de, dentro de las tareas, me obliga a crear una serie de métodos para cada una de las operaciones que quiera realizar sobre las tareas. Por ejemplo, inserciones, eliminados o, en este caso, updates, actualizaciones de los datos. Básicamente esto lo que permite es que yo puedo definir como una especie de nuevos métodos, y esos métodos yo puedo realizar comprobaciones de seguridad para no permitir hacer inserciones o borrados, etcétera, si no tengo unas comprobaciones de seguridad mínimas. En este caso voy a chequear si el texto de la tarea es una cadena, y luego voy a chequear si tengo un usuario, porque si no, no voy a utilizar a crear esas tareas. Y eso lo podemos ver aquí. Está ahí como si yo hago un sync in, ya me permite crear tareas. Pero si yo no estoy con el usuario, bueno, ni siquiera se me muestra el formulario, porque es que yo tengo dentro del main, ¿no? Del body.html, tengo aquí un if que dice, vale, solo te voy a dejar ver el formulario si tenemos un usuario actual. Pero voy a quitar un momento para que lo veáis. Ahora el formulario se va a ver y yo aquí, aunque escriba y le dé enter, como no estoy logueado, no permite enviar la tarea. Si ya me logueo, ya sí que me permite enviar la tarea. Entonces, esta funcionalidad la consigo con un código ya que estáis viendo aquí. Ya me complica un poco el código, me complica un poco lo que es el trabajo con la colección, pero ya me permite obtener o poder realizar validaciones antes de las inserciones, comprobaciones de los usuarios, etcétera, y poder realizar o mandar errores o realizar las operaciones si esto ha ido bien. Bueno, en este caso, pues estoy haciendo chequeos de cada una de las operaciones que estás obligado a realizar para poder como exponerlas hacia afuera. En el body.js, donde antes tenía aquí en el task.js, donde antes tenía el método de, por ejemplo, este método de setChecked, ahora lo que hago ya no hace el update directamente, sino que invoca al método setChecked de task, que es el que hemos visto antes en el API, que me permite hacer las validaciones antes de poder hacer los cambios sobre la base de datos. Bueno, en definitiva, con esto he conseguido implementar la seguridad. Y ya para acabar, aquí en este tutorial hay un paso adicional que ni siquiera sabía que no iba a dar tiempo, y de hecho he ido un poco justo. Hay un paso adicional que te permite también fijarte a ver si los usuarios tienen o no tienen las tareas a su nombre. Entonces, digamos que esta última parte lo que te permite es hacer un filtrado de las tareas para que solo lleguen las tareas en tiempo real a los usuarios que sean dueños de esas tareas. Así que si hay dos usuarios logueados a la vez con dos nombres de usuario distintos, yo, por supuesto, le puedo mostrar unas tareas a un usuario que son las suyas y otras tareas a otro usuario que son las de él. Y así, pues, las cosas no se mezclan, porque, hombre, pues puede que sea una tarea colaborativa, etcétera, y que quieras que sea justamente que cualquier tarea la vean todos los usuarios, pero también puedes, obviamente, filtrar por la cantidad de usuarios que necesitas. Bueno, en definitiva, pues
hemos visto como en muy poquito código, de hecho, hay prácticamente nada de código del servidor. Algo que no os he dicho es que el código de la API, todo este código de aquí, es como isomórfico, se llama. Es un código que se ejecuta tanto del lado del servidor como del lado del cliente, y es el mismo código que sirve tanto para el servidor como para el cliente. O sea, primero lo que hace Meteor es cuando se produce este código, ya como que tienes que validarlo, lo primero que hace es ejecutar estos métodos en el cliente. Y primero mira en el cliente a ver si las validaciones han ido bien, y entonces hace la solicitud al servidor, solo si ha ido bien. Si no ha ido bien, pues ya lo para el cliente y ya no intenta ni siquiera conectarse con el servidor para intentar crear una nueva tarea, etcétera. Si ha ido bien, pues ya lo manda al servidor y lo vuelve a ejecutar como medida de seguridad. Ya sabéis que todas las medidas de seguridad se tienen que implementar de manera necesaria dentro del backend. Ya lo vuelve a ejecutar del lado del servidor, y al ejecutarlo del lado del servidor, pues ya estamos completamente seguros de que nadie nos ha intentado burlar la seguridad, porque en el cliente pues alguien nos puede cambiar el código JavaScript o evitar que se ejecute cierto JavaScript, etcétera, etcétera. Entonces ese mismo código se ejecuta primero el cliente, y si ha ido todo bien, se manda al servidor, se ejecuta de nuevo el servidor, y si ha ido todo bien, pues ya se guarda la información en la base de datos. Y eso es, como hemos visto, una aplicación en muy poco tiempo, con muy pocas líneas de código, pues me permite hacer una funcionalidad razonable para haberla visto una hora, y que está muy bien, pues eso, para poder hacer cualquier tipo de aplicación que luego encima la podéis mandar no solo a la web, sino también a aplicaciones de móviles o incluso aplicaciones de escritorio. Ok, pues gracias, Miguel Ángel. No sé si no ha habido preguntas. Entiendo que es Vosotros. porque, bueno, estaba los ejemplos claros, pero si alguien quiere aprovechar para hacer una última pregunta, pues todavía podemos rascar un par de minutos, aunque ya nos hemos excedido 10 de lo que teníamos planificado. Solo recordar, mientras tanto, pues que mañana, en 24 horas aproximadamente, os llegará un mail automático con el enlace a la grabación, por aquellos que se han incorporado un poquito más tarde, que alguno ha habido. Y por mi parte eso es todo. No sé si alguien quiere hacer preguntas, y si no, pues lo dejaremos aquí. Recordar, perdón, una última cosa, que es que quedan varios webinars. La semana que viene enviaremos un recordatorio de los webinars que hay planificados, pero tenemos, si no recuerdo mal, Miguel Ángel, el de Angular La para semana que viene mayo. es Vue y luego Angular. Eso es. Vue, iba a volver a decir Vue.js, pero Vue.js, ¿no? Y Angular. Vamos a hacer uno también sobre servidores cloud, cómo migrar un servidor a la nube, pero bueno, ya os comentaremos la URL por correo. Si hay alguien interesado también, pues que puede escribir a webinar@arsis. Y bueno, y como no han entrado más preguntas, yo por mi parte nada más. De darte las gracias como siempre, Miguel Ángel. Agradeceros a todos los que habéis estado aquí escuchando el webinar. Espero que os haya sido de utilidad. Creo que os debería llegar una encuesta también. Cualquier comentario sobre lo de siempre, el horario, la profundidad de los contenidos, qué temas os pueden interesar y demás, pues bienvenido como siempre. ¿Vale? Y si no, pues Vale, solo lo también dejamos aquí. comentar que, sí, perdona, que tenemos también en Arsis, en el canal, una sesión también dedicada a React, Mm, y que es genial porque justamente una de las cosas que siempre nos pregunta, bueno, y creo que es una de las preguntas más típicas en el mundo del desarrollo, es qué tecnologías utilizo, qué frameworks, qué librerías. Y lo que siempre decimos, porque es la mejor respuesta, es tienes que probarlos y tienes que ver cómo te funcionan, cómo se adaptan a tus necesidades, para poder decidir cuál es el que más te interesa. Entonces tenéis el de React. Hemos visto Meteor, que es un framework un poco especial porque tiene la parte del full stack, que te permite tanto el lado del cliente como el lado del servidor. Tenemos también el de Vue, vamos a tener la semana que viene, y va a estar también el de Angular, con lo cual tenéis un abanico muy importante mm. de frameworks del lado del cliente, que todos lo vais a poder ver y evaluar y trabajar por vuestra cuenta con la ayuda de estas sesiones,
y al final es una información muy, muy valiosa para que al final, si no tenéis un framework de preferencia, pues, pues podéis elegir el mejor que os guste, y si ya lo tenéis, pues también conocer otras alternativas para ver si a lo mejor ofrecen cosas que pues os puedan gustar más. Pues gracias por el comentario. Os he puesto a todos en el chat el enlace al canal de YouTube de Arsis, donde están colgados, vamos colgando poco a poco todos los webinars. También colgaremos este, aunque eso suele tardar un poquito más que lo que es el que esté disponible en la propia herramienta de GoToWebinar, que es casi automático. Así que nada más, muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en el próximo. Un De saludo, Miguel acuerdo, muy Ángel. bien, muchas gracias. Un abrazo.